Buenas noches, mi nombre es Miguel Parra, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. El día de hoy vamos a ver la unidad 5 de Estadística Inferencial 1. Vamos a empezar con unas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R siempre está entre -1 y 1. Es decir, que pues R siempre va a ser mayor a -1 y menor a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Y pues vamos a ver unos errores comunes. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Okay, vamos a ver unos ejercicios. Ejercicio 5. Interpretación de R. Los siguientes ejercicios utilizaremos un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Y dice, basura desechada y tamaño de la familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Aquí tenemos como resultado que no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal, debido a que el coeficiente de correlación lineal es mayor que el nivel de significancia. Aquí, para validar la hipótesis, tendríamos que tener un coeficiente de correlación lineal menor o igual al valor de significancia que tenemos de 0.05. Entonces, en este caso, que lo excede, tendremos que no es una correlación lineal. Siguiente ejercicio. Estaturas de madres e hijas.
Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Según datos del National Health Examination Survey, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y la de sus hijas? Y pues aquí tenemos que no, que, debido a que R no excede nuestro valor crítico de 0.707 que obtuvimos de la tabla del libro, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. Okay, siguiente ejercicio. Tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins de Tramo y otros, Neurología, volumen 50. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro? Ok, vamos a ver, aquí tenemos nuestros datos. Tamaño del cerebro. Y tenemos nuestra gráfica. Tenemos y nuestro coeficiente de correlación. En este caso, nuestro valor de P es de 0.620. En este caso no tenemos nuestro grado de significancia, así que usaremos el estándar de 0.05. Y en este problema que tenemos, nuestro valor de P se encuentra excediendo ese límite del nivel de significancia, por lo cual no es válida esta hipótesis. Igual podemos hacerlo aquí. No tenemos esos datos, vamos a capturarlos. Es cerebro y coeficiente intelectual. Y vamos a capturar lo del cerebro. Y ahora vamos a analizar su coeficiente de correlación. Vamos a hacer dos cosas. Uno va a ser un scatter plot o gráfica de puntos. Y vamos a relacionar cerebro y coeficiente intelectual. Ok, vamos a darle OK. Ok, tenemos nuestra gráfica que ya teníamos en nuestra presentación. Como vemos, pues los datos están muy separados de lo que es la línea. Y para obtener nuestro coeficiente de correlación, vamos a irnos a Stat, estadísticas básicas, correlación. Y pues vamos a seleccionar nuestras dos variables, cerebro y coeficiente.
Okay, aquí nos da un coeficiente de correlación de 0.179, como lo tenemos aquí en el problema, lo cual nos indica que no tenemos evidencia suficiente para sustentar que hay una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Con eso damos por terminado el subtema 2 de correlación. Pasaremos al subtema 3, regresión. Y lo vamos a empezar con unas cuantas definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y pues aquí tenemos nuestra ecuación, y igual a b subíndice 0 más b subíndice 1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La variable b1 es la ecuación de regresión. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y x en y cuando x cambia de unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo igual a y observada menos y predicha, o igual a y menos y con el símbolo arriba. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y sean reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y residual. Okay, vamos a pasar a los ejercicios. Realización de predicciones. En los ejercicios 5 a 8, utilice los datos indicados para calcular el mejor valor predicho de la variable dependiente. Asegúrese de seguir el procedimiento para predicciones descrito en la figura 10-5. Ejercicio 6. Estaturas de madres e hijas.
Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es 0.693 y la ecuación de regresión es de y igual a 0.445 más a 0.119x, donde x representa la estatura de la madre. Según datos de la National Health Examination Survey, la estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Y pues aquí como resultados tenemos que nuestro coeficiente de correlación, estamos aquí, no es suficiente para validar una correlación lineal, no hay suficiente evidencia. Por lo tanto, la mejor estatura predicha de la hija será la media de 63.3 pulgadas. Eso nos quiere decir que siempre que no podamos validar una correlación lineal, podremos usar la media poblacional como mejor, la mejor predicción. Siguiente ejercicio. Determinación de la ecuación de la recta de regresión y predicciones. En los ejercicios 13 a 28, utilice los mismos conjuntos de datos que en los ejercicios de la sección 10-2. En cada caso, determine la ecuación de regresión, permitiendo que la primera variable sea la variable de predicción x y calcule los valores predichos indicados, siguiendo el procedimiento de predicción descrito en la figura 10-5. Ejercicio 23. Calentamiento global. Calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Ok, pues vamos a ver. Aquí tenemos ya nuestros datos basados en lo que es la hoja de trabajo de Minitab. Tenemos 10 datos, aquí también tenemos 10 datos. Entonces, pues lo que vamos a hacer en primera instancia es validar la correlación lineal que existe entre ambas variables. Esto con el propósito de definir el método que se va a utilizar para realizar la predicción de temperatura. Entonces para esto nos vamos a ir a estadística, estadística básica y correlación. Queremos correlacionar el CO2 con la temperatura. Aquí tenemos nuestros valores, que nuestro valor de P nos da de 0.001. Entonces esto viene siendo menor a nuestro nivel de significancia de 0.05, lo cual nos indica que hay una correlación en los datos. También nos da el valor de correlación de Pearson, el cual está en el límite superior acercándose hacia el 1, lo cual pues una vez más nos confirma la hipótesis de que hay una correlación entre ambos datos. Como sabemos,
entre más se acerque este valor al 1 o al menos 1, más cercana es la relación entre estos dos datos. Ok, ya que esto fue validado, tenemos que obtener nuestra predicción de temperatura en base a la ecuación de regresión. Esta ecuación de regresión que nos pide el problema, vamos a obtenerla a través también de Minitab. Vamos a irnos a estadística, regresión y fitted line plot. Aquí ya tenemos cargadas nuestras variables y aquí se preparó el ejercicio con anterioridad, pero nos pide que nuestra variable de predicción x sea la primera, que en este caso es el CO2. Entonces esta va a predecir aquí x, nuestra respuesta en temperatura. Entonces le damos OK. Tenemos varias gráficas. Tenemos la gráfica residual y tenemos nuestra gráfica regular de scatterplot. Aquí pues tenemos la relación que existe entre estos datos y ya nos da aquí nuestra fórmula. Aquí ya tenemos nuestra gráfica, nuestros valores de P, y vamos a seguir la fórmula que obtuvimos aquí, que para calcular la temperatura en base al CO2 es 370.9. Entonces aquí vamos a seguir la fórmula. Entonces 10.48 más 0.01092 por la cantidad de CO2, que en este caso CO2 quedamos que es 370.9. Entonces, ya que no estamos usando una calculadora científica, vamos a empezar por ese lado. 370.9 por 0.01092 más 10.48. Entonces aquí obtuvimos un valor de 14.53. Y vamos a ver la pregunta otra vez. Dice: la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Y sí, como vimos, nuestra predicción fue muy cercana. Y eso pues se ve muy influenciado por el valor que obtuvimos de la correlación lineal. Y como último ejercicio, ese fue nuestro último ejercicio y pues sería todo por esta vez.